¿Parece? Vamos a tener el tiempo con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de que, bueno, hoy en el grupo ya les tiré la paz. el siguiente tema? Si ustedes me permiten, yo voy a ir buscando acá. Ahí está. A ver. Vamos a dar salta. Ahí está. A ver, vamos a ver. Ahí está. La había raro. Ahí está, muy bien. Cuando nuestra paz no tiene explicación humana. Gálatas, ¿te acuerdas que estamos ahí? Gálatas capítulo... Gálatas capítulo 5. Y veníamos hablando acerca del fruto del Espíritu, ¿sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, y hoy nos toca hablar ¿de qué? De la paz. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Paz, ese es el tema de esta mañana. Y qué interesante hablar de la paz, porque justamente no hay paz, ¿sí? Creo que en ese sentido estamos todos de acuerdo. Vos mirás el mundo, a nivel mundial no hay paz, ¿no es cierto? A nivel nacional, menos todavía. Estamos en un proceso, en una transición de gobierno y con todo lo que conlleva, y miramos un poco adelante y no sabemos qué va a pasar con nuestra nación, y no produce paz en los argentinos, por lo menos. Pero es interesante también que no hay paz tampoco a nivel familiar muchas veces. ¿Sí? Ya vamos achicando el grupo, ¿no? Empezamos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel sociedad, acá en los locales de San Justo. Justamente en esta semana me encontré con un chico en mi trabajo, y escuchándole hablar me di cuenta que era una persona que no estaba teniendo paz y estaba pasando por un momento depresivo. Así en la pasada en el trabajo me contó, realmente no, en ese momento no pude hablar con él, pero viendo cómo está la gente, cómo están las personas, la falta de paz, la paz interior, ¿sí? La paz interior. Y ni hablar en la familia, ni hablar con nosotros mismos, la falta de paz con nosotros mismos. Y hasta este punto de partida, hablando ya del fruto del Espíritu, hablamos del amor, hablando del amor incondicional, habíamos hablado del gozo, el gozo que produce el Señor, es fruto del Espíritu Santo, que no depende de las circunstancias, porque es algo que el Señor obra de adentro hacia afuera. Y hoy nos toca hablar también de la paz. Y amor, gozo, paz realmente tienen una relación directamente con Dios. A este punto de la lista de lo que es el fruto del Espíritu, amor, gozo y paz tiene directamente una relación con Dios. Después viene amor, gozo, paz, viene la paciencia. Es algo que produce el Señor, pero ya tiene más que ver con una relación hacia otros, ¿no es cierto? Estos primeros tres virtudes que conforman el fruto del Espíritu tienen que ver directamente con el Señor. Y realmente los tres es el resultado directo de un creyente que está creciendo en su relación íntima con Dios. Es ahí en donde el Espíritu Santo desarrolla en nosotros estas tres virtudes como resultado de una relación
íntima, es un creyente que gasta tiempo en intimidad con el Señor. Y hasta este punto de partida quiero decirle algo antes de comenzar con esta virtud de que es la paz. Usted se da cuenta de que el fruto del Espíritu es parte del regalo de Dios para el creyente. Estas virtudes no son parte de este mundo. Usted se dio cuenta de eso. Estas virtudes no son parte de este mundo. Este mundo falsifica lo que es el amor, lo que es el gozo, lo que es la paz, lo que es la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, el dominio propio. Este mundo va haciendo una copia de cada una de estas virtudes. Este mundo te las presenta de una manera superficial, pero no genuina. Superficial, ¿por qué? Porque van cambiando continuamente. Hoy la tenés, mañana yo no la tenés. Pero cuando el Espíritu Santo obra en el creyente, esto es algo que va creciendo, que se va sosteniendo. En la medida que el creyente va creciendo en su relación íntima con el Señor. Estas virtudes, escucha bien esto, es un pedazo del cielo que el Señor nos da. En este mundo que le niega, que está en contra, que está en tinieblas. Hacer de cuenta que el Señor saca cosas del cielo y las trae a este mundo y se las da al creyente. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina realmente qué complejo que es esto? Hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. Que el Señor trae cosas del cielo que pertenecen a la eternidad. Esto pertenece a la eternidad. Hoy tú y yo tenemos que luchar y crecer en estas virtudes, pero en la eternidad va a ser algo normal. No te va a costar el gozo, la paz, la benignidad y el dominio propio del otro lado de la eternidad. Va a ser algo natural en nuestras vidas, del otro lado de la eternidad. ¿Por qué? Porque la carne ya no va a estar más. El pecado ya no va a estar más. Pero el Señor, en su gracia, saca cosas del cielo, del otro lado de la eternidad, y las pasa de este lado, del mundo físico, natural, y se la da al creyente, aquel que ha nacido de nuevo. De tal manera que vos y yo podemos experimentar algo del cielo, que todavía no estamos. Así de complejo es el fruto del Espíritu. ¿Y por qué muchas veces como creyente es como que no entendemos? Porque se nos vive como se nos canta. Y estamos despreciando cosas que se nos dan indignamente, sin merecerlas, como un regalo de Dios. Y como creyentes muchas veces, nuestra manera de andar sobre este mundo, vamos despreciando cosas del cielo, que supuestamente yo voy a aquel lado, me dirijo hacia aquel lado, que supuestamente estoy anhelando la eternidad y el estar con el Señor por siempre, por toda la eternidad. Pero de este lado, del lado del mundo físico y natural, realmente muchas veces como cristianos no valoramos la gracia del Señor, en este caso lo que es el fruto del Espíritu Santo. Recuerda que estas son cosas del otro lado de la eternidad, que el Señor las pasa de este lado por medio de Jesucristo siempre y le da al creyente una pizca del cielo.
porque de aquel lado va a ser algo natural. Y el Señor nos quiere regalar esta virtud de la paz que no tiene explicación humana. ¿Por qué? La paz de Dios no tiene explicación humana. ¿Por qué el mundo no puede explicar la paz de Dios? Porque la paz es de Dios, viene de Dios, es algo sobrenatural, es algo que viene del otro lado de la eternidad. Este mundo natural y físico no la entiende, nunca la va a poder entender, a menos que esa persona venga a Cristo y pueda nacer de nuevo y pueda ser redimido de su pecado. Por eso hoy quiero que podamos hablar de este tema, cuando nuestra paz no tiene explicación humana. En la palabra de Dios vamos a encontrar varias clases de paz. Si tenemos que desarrollar esto, tenemos que hacer horario de corrido. Es imposible. Pero yo esta mañana quiero concentrarme solamente de esas tres, solamente en dos. Pero de esas dos vamos a desarrollar solo una. ¿Sí? En esta mañana yo quiero que podamos prestar atención y que podamos meditar acerca de la paz con Dios y que podamos meditar acerca de la paz de Dios. Esas son dos clases de paz. Y después está la paz ¿con quién? Con los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo tener ninguna relación de paz con las personas que me rodean si todavía no estoy en paz con Dios y no tengo la paz de Dios. Una correcta relación en una familia, en un trabajo o con cualquier tipo de persona que tú como creyente te relaciones, sea creyente o no, va a depender de mi paz con Dios y de la paz de Dios. Entonces, a modo de introducción, yo quiero comenzar con la paz con Dios, a modo de introducción, pero vamos a meternos en profundidad un poquito acerca de la paz con Dios. ¿Es lo mismo la paz con Dios y la paz de Dios? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Y quiero que vos y yo podamos ver esa diferencia. No vamos a ver la paz con los demás. No lo vamos a desarrollar. Porque cuando tú entiendes que estás en paz con Dios y tienes la paz de Dios, naturalmente tus relaciones van a ser en paz. Sea con creyentes o sean con no creyentes. Porque esta paz no depende de las circunstancias externas. No depende. La paz con Dios, Romanos capítulo 5, versículo 1. Pablo va a hablar ahí de la paz con Dios. ¿Qué es la paz con Dios? Muy bien. ¿Cómo una persona puede tener paz con Dios? Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificado pues por la fe, tenemos que paz de Dios para con Dios por medio de nuestro Señor. Ahí está. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Subrayado. Con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere la paz con Dios? ¿Cuándo el hombre perdió la paz con Dios? ¿Cuándo? ¿A partir de qué momento? ¿En dónde? Génesis capítulo 3. A partir de Génesis capítulo 3, el hombre y todo ser humano que iba a nacer hasta el día de hoy y los que seguirán naciendo, nacen en un estado de enemistad con Dios por causa del pecado. No tienen paz con Dios. Ellos necesitan la reconciliación. Necesitan conocer a Jesús como único y suficiente Salvador. Necesitan venir a Cristo en arrepentimiento, arreglar
sus cuentas, reconocer el pecado de arrepentimiento, entender el sacrificio de Cristo y recibir a Cristo por medio de la fe y ser salvos o nacer de nuevo o ser justificados, como lo dice Pablo ahí en Romanos capítulo 5. Ahora, todo esto, la justificación, que es por la fe, que nos lleva a tener paz con Dios, es por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo una persona puede volver a reconciliarse con Dios y estar en paz con Dios? Por medio de la fe, ¿en quién? ¿Cómo se llama eso? Salvación. En mi caso fue cuando yo tenía 16 años. Yo restauré mi relación con Dios. Yo estaba enemistado con Dios. Al venir a Cristo, arreglo mis cuentas. Cristo me perdona, me limpia. El Espíritu Santo viene a vivir a mí, me regenera, recibo el regalo de la vida eterna. En ese momento yo empiezo a estar en paz con Dios. Fui reconciliado con Dios. Lo que se perdió en Génesis capítulo 3, por medio de Jesucristo, se vuelve a restaurar. Toda persona que no conoce a Cristo está enemistado con Dios. Necesita ser salvo. Necesita ser reconciliado con Dios. Ahora, este no es nuestro caso. Y toda aquella persona que ha nacido de nuevo, tú y yo ya estamos en paz con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Esa es la paz con Dios. Introducción. ¿Se entendió? ¿Sí? Si tú eres salvo o salva, estás en paz con Dios. Pero cuando tú miras a alguien que todavía no es de Cristo, esa persona está en un estado de enemistad con Dios. Necesita la reconciliación, que es por medio de la fe, a través de ¿quién? De Jesucristo, como único y suficiente medio de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Esa es la paz con Dios. Amén por esa paz. Estamos del lado de Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. Ya no estamos en un estado de Dios como mi enemigo. Así está aquella persona que no conoce a Cristo, que no es de Cristo. ¿Se imagina usted? Me pasó hace pocos días que fui y visité a mi hermana, estaba mi sobrina, y la abrazo y le digo que la paz, le digo cuando digo, ay, salí, tía, odio. Bueno. Ay, y quedé así porque hacía bastante tiempo, yo sé que ocurrieron cosas, y le digo, y lo miré, le digo, no, de repente en el nombre de Jesús yo te vine a hacer, vos sos salva, porque tu madre te entregó, pero vos tenés que reconciliarte cuando te reconcilies con Jesús, vas a tener paz, porque vos no estás teniendo paz. Se la luz a llorar de tal manera. Exacto. Que salió de la habitación y después me mandó un mensaje diciéndome, tía, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no me ayudó? Muy bien. Y me quedé así pensando, ¿cuánto le falta? O sea, qué importante, ¿no es cierto? Como un ejemplo ahí de algo que vos y yo tenemos que muchas veces hay que explicar a las personas, ¿no es cierto? ¿Verdad? La paz con Dios, ¿sí? Después tenemos la paz de Dios. ¿Quiénes son los únicos que pueden experimentar la paz de Dios? El creyente, aquel que ha nacido de nuevo, es el único que puede experimentar la paz de Dios. La paz con Dios es una posición que tú tienes delante de Dios. Estás en paz con Dios, es tu posición. La paz de Dios es algo que se experimenta. La paz con Dios no la puedes perder. Si pierdo la paz con Dios, ¿qué significa eso? Que pierdo la salvación.
Y la salvación no se puede perder. La paz de Dios sí la puedo perder. Escucha bien, el creyente puede perder la paz de Dios, pero nunca la paz con Dios. ¿Entienden la diferencia? La paz con Dios no la puedo perder. Significa que pierdo la salvación. Pero la paz de Dios en mi interior sí la puedo perder. La ansiedad, el estrés, la preocupación, pruebas, tribulaciones, diferentes cosas que nos van a robar, ¿qué cosa? La paz de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la paz de Dios? Ahora sí nos metemos de lleno en la paz de Dios, que en eso vamos a desarrollar un poquito. La paz de Dios, la paz de Dios. La paz como fruto del Espíritu es el resultado de una relación íntima con Dios, que trae como consecuencia, fíjate, un estado de quietud. ¿En dónde? En el interior de la persona. Acá cuando hablamos de la paz como fruto del Espíritu, no es que todo tu entorno se va a ordenar y va a ser color de rosa. No está diciendo eso. Está hablando de una paz interna. Esa es la paz de Dios. Es una quietud interna. Incluso, como dice ahí, cuando la circunstancia, cuando todo esté en convulsión, como en el día de hoy. Hoy no tenemos seguridad absolutamente en nada. No hay paz. Ni en la sociedad, ni en la calle, a nivel nacional, a nivel mundial. De ningún tipo hay paz. Y si hay algo de paz, siempre va a ser algo superficial, va a ser algo temporal. Porque la verdadera paz viene del Señor. Es el Espíritu Santo es el que produce en nosotros. Pero es el resultado de una relación íntima que trae como consecuencia un estado de quietud como interior en nuestras vidas. Por eso, cuando nuestra paz no tiene explicación, de ahí está el título, cuando nuestra paz no tiene explicación, ¿qué cosa? Humana. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, sino de quién. ¿Es la paz de quién? ¿De? Dios. Es la paz de Dios. Fíjate, no depende de la circunstancia, sino de qué. De su garantía. Dios garantiza su paz por medio de su Espíritu Santo. No depende de la circunstancia, no depende de tus habilidades, sino de qué. Del poder de Dios. Acá no hay mérito alguno, acá no importan tus habilidades, tus conocimientos, tus capacidades. Es por medio del poder de Dios que Él puede darnos quietud en el alma en medio de circunstancias difíciles. No depende de una emoción. Escucha bien esto, porque somos emocionales. No depende de una emoción, es el resultado de una ¿qué? Relación íntima con Dios. Acá no importan tus emociones si estás allá arriba o acá abajo. Si yo estoy seguro que estoy en comunión con Dios, Dios me va a dar su paz. No depende de nuestro éxito, sino de ¿qué? De sus propósitos eternos para nuestras vidas. Ahora, teniendo en mente esto es la paz de Dios. Viene de Dios, es la garantía de Dios, es su poder, es el resultado de una relación íntima con Él. Y Él tiene propósitos eternos en medio de circunstancias complicadas. El Señor quiere darnos paz en medio de la prueba, no quitarnos de la prueba, no evadir la prueba, sino atravesar circunstancias difíciles como las que vos y yo vamos a vivir, pero en paz, en nuestro interior. Ahora, ¿cómo yo puedo trabajar? ¿Cómo yo puedo lograr la paz del Señor? Tener paz.
la paz de Dios? ¿Cómo yo puedo, qué me toca hacer a mí para que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros esta virtud que es parte del fruto del Espíritu? Necesitamos confiar en el carácter de Dios, en los propósitos de Dios y en las promesas de Dios. En Isaías capítulo 26, mirá lo que dice ahí, Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26 va a hablar, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Espera un ratito para que lo busques, para que lo puedas leer. Isaías 26, 3. Isaías dice que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, ¿qué cosa? Ha confiado. Y acá vemos que sin confianza no puede haber paz. Sin fe no puede haber paz. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe aumenta nuestra paz. ¿La fe en quién? Obviamente, en el Señor, en lo que Él es. ¿La fe en qué? En su palabra, en sus promesas, en sus propósitos. Fíjese la relación que hay ahí entre la paz y la confianza. La confianza, la fe, contribuye ¿a qué cosa? A que la paz de Dios gobierne ¿qué cosa? Nuestros pensamientos. Pero la confianza tiene que estar puesta ¿en quién? En quién es Dios, en su carácter, en sus propósitos, en su promesa. ¿Qué es lo que nos roba la paz? La incredulidad. Así como la fe aumenta la paz, la incredulidad va a aumentar ¿qué cosa? Nuestra desconfianza. Y la desconfianza produce ¿qué cosa? Estrés, ansiedad en nuestras vidas. Entonces la fe puesta en la palabra de Dios, en el carácter de Dios, en sus propósitos, en sus promesas, contribuye a la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, a producir en nosotros esta virtud que es la paz. Y ahí te puse un ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Pedro empezó a caminar sobre las aguas? El Señor, ¿qué le dijo? Ven, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Le creyó a Dios. Le creyó a la palabra de Cristo. Él tuvo una fe ahí. Por eso se lanzó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó cuando él vio realmente lo que estaba pasando a su alrededor? La tormenta, las olas. Empezó a dudar. ¿Por qué sé que empezó a dudar Pedro? Porque se empezó a hundir. El hecho de que él empezase a hundirse implicó a que él empezó a dudar, una desconfianza de parte de Pedro. Por eso se empezó a hundir. ¿Y qué hizo Pedro? Señor, gritó, Señor, sálvame. Y al Señor le levanta. Pero Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque tuvo una confianza en la palabra de Cristo. Él le creyó a Cristo y se lanzó. Muchas veces nos vamos a identificar con este hombre, porque vamos a luchar con la duda. Y la duda y la desconfianza obviamente nos van a robar la paz de Dios. Pero cuando tú y yo creemos a Dios, creemos a su palabra y ponemos la fe en su palabra, en lo que Él dice, ¿qué dice Isaías? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por cuanto tú has confiado, Dios te guardará en completa paz. Ahí dándole vuelta al versículo. Porque confiaste
el Señor te guardará tu pensamiento en completa paz. ¿Ves cómo la confianza contribuye a la paz de Dios? Esa es la paz de Dios, cuando yo pongo esa confianza en el Señor. Pero ¿qué más? Hay otro requisito. Necesitamos entregar toda nuestra vida al Señor. Escuchen, la consagración de nuestras vidas, la entrega completa de nuestras vidas contribuye a que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. En 2 Crónicas, capítulo 16, miren lo que ahí atrás de Isaías, o sea, viniéndose para el lado ahí de los primeros libros, 2 Crónicas, entre 1 Crónicas y Esdras, 2 Crónicas, capítulo 16, versículo 9, versículo 7, mejor dicho. 2 Crónicas 16, 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dije: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros, mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él lo entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Acá vemos un rey que no confió en el Señor, confió en un rey, confió en otra persona. ¿Qué mostró este rey? Un corazón dividido. Cuando yo tengo un corazón dividido, la paz de Dios no puede gobernar mi vida, mi mente y mi corazón. Y cuando hablo de que necesitamos entregar cada aspecto de nuestras vidas, es nuestro compromiso a Dios. Cuando nuestro compromiso a Dios es a medias, no puedo experimentar paz en el corazón, porque el corazón está dividido. Un corazón dividido tiene diferentes amores, diferentes motivaciones, diferentes pasiones que van luchando entre sí. Y cuando yo tengo un corazón dividido, no puedo rendirme completamente al Señor. Voy a querer cumplir con este y voy a querer cumplir con Dios, porque tengo diferentes amores. Y el Señor demanda el primer amor. Un corazón dividido no puede experimentar la paz de Dios. Y ahí tenemos el ejemplo cuando Jesús fue arrestado, en esa última noche. Todos estaban con Jesús, pero cuando le arrestaron, ¿qué pasó con los discípulos? Le abandonaron. ¿Por qué? Porque ahí todavía los discípulos tenían un corazón dividido. No se identificaban completamente con la causa de Cristo, porque no estaban entendiendo los propósitos de Dios. No estaban entendiendo la cruz. No estaban entendiendo por qué Cristo tenía que morir. Cuando yo no entiendo los propósitos de Dios en mi vida, cuando yo no entiendo que Dios está por encima de mis circunstancias, todo eso me roba la paz de ¿quién? De Dios. ¿Y qué pasó? Se dispersaron, lo dejaron solo. Porque no tenían paz de Dios. Porque aún sus vidas no estaban entregadas completamente. Porque no estaban entendiendo lo que el Señor estaba atravesando y lo que el Señor iba a atravesar, que era la cruz de Cristo. Un corazón dividido nunca puede experimentar realmente la paz de Dios. Necesitamos cultivar la oración. Estos son tips, ¿viste cómo le llaman así? O requisitos para que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. Entender y confiar en el carácter de Dios, como habíamos dicho. Necesitamos cultivar, fíjate, una vida de oración y tener una disposición de gratitud hacia Dios en todo. Ser agradecidos.
Una vida de oración y ser agradecido. Filipenses capítulo 4. Este es uno de los versículos claves que te habla de la paz de Dios. Filipenses capítulo 4 dice así, versículo 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, ahí está, delante de Dios, en toda oración y ruego con acciones de gracias. Versículo 7, y ahora sí, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿ves? No tiene explicación humana, sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros, ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos cultivar una vida de oración y ser agradecidos, tener una actitud de agradecimiento a Dios. Y ahí, fíjate en la lista que tenés ahí en la pantalla de personas que tuvieron la paz de Dios en circunstancias difíciles. En el libro de los Hechos, Pablo, la tormenta, ¿te acuerdas? Allá al final del libro de los Hechos, cuando tuvieron la tormenta ahí en el barco. La paz de Moisés en el desierto para guiar a todo un pueblo. La paz de los amigos de Daniel, ¿te acuerdas? En el libro de Daniel, cuando estuvieron en el horno de fuego. Ellos tuvieron paz en medio, metidos dentro de un horno de fuego. Tuvieron la paz de Dios. Fue eso lo que a ellos les sostuvo. La paz de Daniel, ni hablar cuando estuvo en ¿dónde? En el foso de los leones. ¿Ves? No importa la circunstancia, no importa si es un horno de fuego, o son bocas de leones, o es un desierto, o es una tormenta en el mar. La paz de Dios no depende de eso. Dios quiere darnos paz con leones, en un horno de fuego, en un desierto, en una tormenta. La paz de Esteban, Hechos capítulo 7, cuando le estaban apedreando, él tuvo paz de Dios en el corazón. La paz de Noé, en el diluvio, cuando todos se burlaban, cuando nunca había llovido, él tuvo la paz de Dios y él construyó el arca. Pero fíjese cómo va de la mano la confianza en Dios. En cada una de esas hay fe en Dios, hay fe en lo que Dios le dijo, en su palabra. La paz de Cristo, ¿en dónde? En la cruz. Es el clímax de la paz de Dios. La paz de Cristo en la cruz, muriendo por ti y muriendo por mí. Necesitamos cultivar la oración. ¿Te diste cuenta que todas esas personas, o por lo menos la mayoría de ellos, tú ves que ellos fueron hombres de oración? Que tenemos registro en la Biblia. Cristo oró en el Getsemaní, se levantaba temprano, ¿ves? Cultivó una vida de oración. Ni hablar Moisés, fue un hombre de oración. Daniel fue un hombre de oración. Estoy recordando pasaje específico que ellos oraron realmente. Una vida de oración y una actitud de agradecimiento trae como resultado la paz de Dios en el corazón. No importa lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor. El Señor nos mantiene quietos en nuestro interior, en medio de todas esas tormentas. ¿Qué más? Ni hablar. Necesitamos, ¿qué cosa? Leer, pero no solo leer, amar. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Salmo 119, mirá lo que dice. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos, ¿qué cosa? Tropiezos. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen
Los que aman, Tule. Tule, mucha paz. No hay para ellos. Y no hay tropiezo para ellos. Y cuando hablo de amar la palabra, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que amarla de una manera completa. Yo tengo que amar toda la palabra. Y ahí puse que muchas veces leemos la palabra de una forma selectiva. Voy buscando los pasajes que me caen bien, que me gustan, que me emocionan. Pero yo también tengo que amar los pasajes que me confrontan, que me marcan el pecado, que no me gusta lo que está diciendo, porque atenta contra mi persona. Soy propenso a buscar esos pasajes donde yo estoy viendo que hay una bendición para mí, o que hay un beneficio para mí. Pero también yo tengo que leer y apropiarme de esos pasajes que no me gustan lo que está diciendo, porque está tentando contra mi persona, porque está dando contra mi orgullo. Es importante que vos y yo amemos la palabra, pero de una manera completa. De una manera completa, amar la palabra para que pueda contribuir a la paz de Dios. ¿Qué más? ¿Qué va de la mano? La obediencia. Cuando yo amo la palabra, ¿qué voy a hacer? Voy a disponerme a la obediencia. Filipenses 4:9, volvemos. Filipenses 4:9 dice, Lo que aprendisteis, ajá, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ahí está. Esto hacer, ¿qué cosa? Lo que aprendiste, lo que recibiste y lo que oísteis. De mí, dice Pablo. ¿Qué oyeron ellos de Pablo? La palabra de Dios. Esto hacer. ¿Y cuál va a ser el resultado? Cuando tú hagas esto, dice Pablo, lo que te enseñé, lo que te dije, lo que oíste y lo que aprendiste de mí, cuando tú hagas obediencia, ¿qué va a pasar? Y el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Ves? Todo lo contrario a la desobediencia. La desobediencia es pecado, la desobediencia nos roba la paz de Dios. La paz de Dios. No con Dios, ¿sí? Nos roba la paz de Dios. ¿Cuál es un ejemplo? Adán y Eva, ellos perdieron la paz de Dios a partir de Génesis capítulo 3. Antes de Génesis capítulo 3, ellos tenían la paz de Dios porque estaban en paz con Dios. No había nada que pueda interrumpir la comunión con Dios. Pero en Génesis 3 se interrumpe la comunión. ¿Y qué fue? La desobediencia directamente a algo que Dios le dijo no. Se interrumpe la comunión. ¿Y qué pasó? Perdieron la paz de Dios. La desobediencia trae que podamos perder la paz de Dios. ¿En dónde? En la mente, en el corazón. Necesitamos disponer la obediencia. ¿Qué más? Esto es muy interesante. Necesitamos vernos en Él, en Cristo, y no en el mundo. Fíjese en Juan capítulo 16, cómo lo dice el Señor. Ahora lo explico. ¿Qué es la idea acá? 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción, pero confiad, nuevamente la fe. Yo he vencido, ¿a qué? Al mundo. Todo cristiano está en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo. Pero no todos tenemos la actitud mental de vernos en Cristo. Esta frase en Cristo, Pablo la usa mucho.
en Cristo Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, en Cristo. No tenemos condenación si estamos en Cristo. Fuimos salvos en Cristo, santificados en Cristo, reconciliados en Cristo. Ese en Cristo está hablando de la posición que tú tienes. ¿Cuál es mi posición? Estoy en Cristo. Cuando yo me armo de esa actitud en la mente, yo tengo que verme así. Yo estoy en Cristo. Ya no estoy en el mundo. Ya no soy parte de este mundo. Ya este mundo para el cristiano es algo pasajero, superficial, es algo temporal. Él está en Cristo y yo tengo que verme de esa manera. Cristo le enseñó a su discípulo que es posible, en medio de la aflicción, tener ¿qué cosa? Paz. Jesús le dijo, en el mundo tendréis ¿qué cosa? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿cuál es la promesa acá? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué cosa? Paz. Estamos en Juan capítulo 17. El Señor le habló de que en la casa del Padre había moradas preparadas para ellos. El Señor les dijo que no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. El Señor los estaba preparando. ¿Por qué? Porque el Señor iba a ser crucificado. El Señor ya no iba a estar más con ellos. El Señor estaba preparando el corazón de sus discípulos. El Señor sabía que en un futuro, después de la resurrección, ellos iban a sufrir persecución. Iban a ser acusados, maltratados, atormentados. Su vida iba a correr peligro, pero el Señor les dijo, estas cosas yo les estoy hablando para que allá, cuando ustedes empiecen a ser perseguidos, tengáis paz, porque van a tener aflicciones. Es lo que el Señor le estaba diciendo. Cristo sabía, ahí está, que sus discípulos serían perseguidos, pero Él les garantizó que en medio de esas circunstancias iban a tener ese sentido de paz. Y que el sufrimiento por causa del Evangelio iba a tener un propósito, iba a tener un significado y que todo iba a cooperar para bien. Cuando la paz de Dios gobierna mi mente y mi corazón, escucha bien, todo lo que te rodea para ti va a tener un propósito, un significado. Va a tener una garantía. Porque tú entiendes que Dios está por encima de esas circunstancias. Esa confianza trae paz de Dios en el corazón. Es lo que Cristo le estaba diciendo. Las cosas que yo le hablé es para que tengáis paz. Porque en el mundo van a tener aflicción por mi causa. Pero ustedes van a tener paz en el corazón. Le estaba diciendo que todo se le va a derrumbar a ustedes por causa del Evangelio y de la predicación del Evangelio, pero van a tener paz. Por eso, confiad, yo he vencido ¿a qué cosa? Al mundo. Cuando tú y yo pasemos por sufrimiento, diferentes pruebas, recuerda las palabras del Señor. Ve a la Escritura, aférrate a su palabra, a sus promesas, a lo que Él te dice en sus palabras. Y el resultado va a ser la paz de Dios en el corazón. Necesitamos un carácter manso y humilde. Porque hay un enemigo interno que es obra de la carne que nos roba la paz. Que es la raíz de muchos pecados. ¿Saben cuál es? El orgullo. La humildad y la mansedumbre contribuyen a la paz de Dios. El orgullo te roba la paz de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo no perdona, no busca ayuda, el orgullo se ofende, se irrita, reacciona mal, prefiere permanecer en la ansiedad. El orgullo vive preocupado por la opinión de los demás y por la aprobación de los demás. Eso es el orgullo. Ese es el enemigo interno, es obra de la carne, que te persigue a todo lado, que duerme contigo, que se levanta contigo, está en ti.
Por eso necesitamos un carácter manso y humilde. ¿Y quién fue manso y humilde? Mateo, capítulo 11. de Mateo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La vez que Cristo habló de sí mismo, dijo esta palabra: soy manso y humilde de corazón. La vez que Cristo habló de sí mismo, Él dijo que era manso y humilde de corazón. Él pudo haber dicho: yo soy Dios, yo vengo de la eternidad, pero no lo dijo Él, lo dijeron los otros de Él. Las Escrituras decían eso de Él. Cuando Él habla de sí mismo, se refiere a como manso y humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz, descanso para vuestras almas. ¿Cuánto el Señor todavía tiene que hacer en nuestras vidas, no? ¿Cuánto de nosotros mismos tenemos que el Señor tiene que ir sacando, limpiando y ir formando este carácter? ¿El carácter de quién? De Cristo. Terminamos. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Ahí tenés el versículo, lo escribí, mirá. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengáis, ¿qué cosa? Miedo. Este versículo está metido en el contexto cuando Cristo en unos pocos minutos iba a ser arrestado para ser crucificado. El Señor le deja estas palabras: mi paz os dejo, mis paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que vimos la paz con Dios, la paz de Dios, la paz con los demás. No la vamos a desarrollar a esa, pero hay una cuarta paz: la paz del mundo. ¿Sabes que el mundo te quiere dar una paz también? ¿Sí? El mundo tiene una paz para ofrecer. Es barata, muy ordinaria, pero te la quiere dar. El tema es que esa paz es temporal. Dura poquito. Esa paz dura hasta que el dinero no te alcanza. Ahí se te terminó. La paz del mundo llega hasta ahí. Cuando la jubilación no te alcanza, se te terminó. Esa es la paz del mundo. ¿Sí? La paz del mundo termina, ¿sabes qué? Cuando a un creyente le diagnostican una enfermedad terminal. Ahí se termina la paz del mundo. Solo la paz de Dios le va a sostener en medio de esa enfermedad. Esa es la paz del mundo. No la vamos a desarrollar mucho, no nos interesa mucho la paz del mundo. Yo no la quiero, no sé cómo. Pero es temporal, muy ordinaria y muy barata. Ahora, la paz de Dios tuvo un precio muy alto. ¿Cuál fue el precio? La muerte de un inocente. ¿Te das cuenta el valor de la paz del mundo y de la paz de Dios? Dígame si muchas veces como cristianos nos quedamos con la paz del mundo, porque estamos bien de salud, porque tenemos una buena entrada de dinero, porque tenemos que vestirnos, porque tal vez no nos falta la comida, y tenemos una paz ahí, estamos tranquilos, porque las necesidades básicas están cubiertas. Pero cuando todo eso falta, se terminó la paz del mundo.
Si no tenés la paz de Dios gobernando tu mente y tu corazón, fuisteis. La ansiedad y el estrés matarán nuestras vidas. ¿Y cuántas personas están viviendo así, de esa manera? Porque no tienen salud, porque no tienen una entrada de dinero fija, porque el dinero no les alcanza. Porque es la paz del mundo. Es barata, es ordinaria. Pero la paz de Dios, acuérdate, tuvo un precio muy alto. Implicó derramamiento de sangre. Acuérdate que esta paz es algo que Dios saca del cielo, del otro lado de la eternidad, la trae de la eternidad y te la ofrece de una manera gratuita, de pura gracia, para que tú y yo estemos en un estado de quietud en nuestro interior, para enfrentar a este mundo convulsionado y podamos exhibir así el carácter manso y humilde ¿de quién? De Cristo. La paz os dejo, la paz les doy. Ahí está. La paz les doy. No es algo inherente a mí, es algo que el Señor nos da y quiere desarrollar en nuestra vida y quiere que podamos crecer. Para que cuando venga, escucha bien, las tormentas, el horno de fuego, el foso con leones, el sufrimiento, hablando de la cruz de Cristo, tú y yo podamos tener paz en medio de todo eso. ¿Y cuál es el resultado? Dios va a ser glorificado. Porque el fruto del Espíritu glorifica ¿a quién? A Dios. ¿Y exhibe a quién? A la persona de Cristo. Amén. ¿Te das cuenta lo privilegiado que sos como creyente? ¿Te das cuenta todo lo que tenemos? Y que no necesitamos nada. Tenemos un pedacito del cielo en nuestro interior por medio de Jesucristo. Amén. Que su palabra pueda sostenerte, edificarte, para que Dios sea glorificado en todo. Vamos a orar y ahora sí ya terminamos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque somos indignos de tener tu misma presencia morando en nuestras vidas. Hoy, Señor, te damos gracias por esa paz que está disponible como un regalo del cielo para nuestras vidas, para que tu nombre sea glorificado, para ser sostenidos en medio de este mundo que está caído y que vive en tinieblas. Tú garantizas paz en medio de la tormenta. Hoy creemos a tu palabra, confiamos en ti, nos apropiamos de tu palabra, la recibimos para poder caminar sobre este mundo que va pasando, que es temporal, y preparándonos así para poder encontrarnos contigo y estar por siempre del otro lado de la eternidad, disfrutando de tu presencia. Gracias, Señor, porque por pura gracia, soberanamente, porque tú lo decidiste así, no porque había algo en nosotros, quitaste cosas del cielo para poder traerlas a este mundo y ponerlas en el corazón de aquellas personas que han nacido de nuevo. Hoy, Señor, nuestro corazón se humilla delante de ti, se rinde delante de ti. Hoy nuestras vidas glorifican tu nombre, Señor. Cuídanos en esta semana.
que podamos ser dignos de ti y que podamos llevar el mensaje de paz a aquellas personas que no tienen más. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Terminamos.